Buenas noches otra vez para todos. Y el título de la palabra es Fachada, la realidad de una mentira engañosa. Realmente este título lo encontraba en una página en internet y habla y se refería a cómo el ser humano en medio de la sociedad como modo de defensa crea fachadas, ¿cierto? Es algo que ocurre normal dentro de la sociedad para poder encajar dentro de un grupo, encajar dentro de la sociedad. Entonces, es una tendencia, estudiando la parte psicológica social, es una tendencia del ser humano crear fachadas. Fachadas es como máscaras. Y muy bueno lo que Pastor nos compartía de las casas, precisamente. Colocaba allí una imagen como la parte del frente de una casa, pero si la analizaban bien, detrás no había casa realmente, era solamente la fachada, solamente como esa ilusión. Y muchas veces nosotros podemos ser así. Y es donde debemos preguntarnos, ¿es nuestra vida nada? ¿Cierto? Y realmente debemos de interiorizar a través de la palabra, ¿será mi vida una fachada? Porque también nosotros como cristianos tenemos la tendencia a ir generando como que vamos a hacer una fachada, vamos a mostrar esto, ¿cierto? De nosotros, solo esta parte, y de ahí para adentro que nadie sepa, de ahí para adentro que no se le ocurra a nadie entrar allá a la casa hasta el fondo, como decía Pastor, que primero pedía al baño porque el baño quedaba al fondo y con eso conocía toda la casa. Y ahora han cambiado un poco las estructuras de la casa. Y entonces era así la manera en como uno iba conociendo la casa. Y mirándolo, muchas veces nosotros creamos esas fachadas como cristianos, ya una vez que hemos llegado al Señor, que Él nos ha perdonado, que Él nos ha justificado, que sabemos que nos ha redimido, por uno u otro motivo, en medio de ese caminar, vamos creando fachadas, vamos creando cosas que son ilusión, que parecen, en apariencia se ven muy bien. Y eso también lo vemos a través de las redes sociales. Yo veía una historia de una youtuber que era una mujer, dicen que cristiana, no sé qué tipo de religión practicaba, dicen cristianos, ustedes saben que para el mundo cristiano, testigo de Jehová, todo, ¿cierto? Entonces esta mujer tenía una página en internet que enseñaba cómo criar a los hijos, ¿cierto? Cómo criar a los hijos de buena manera. Tenía 6 hijos, tiene 6 hijos, está en la actualidad, tiene 6 hijos. Y entonces ella fue muy llamativa para la comunidad, enseñaba cómo educar, era una mujer en Estados Unidos, no se ha muerto, aún está al presente pagando cárcel por esto, por lo que les voy a contar, y es que ella daba una apariencia de que tenía una vida muy bien llevada y que sus hijos eran bien llevados y que tenía bien guardada su familia. Y un día uno de sus hijos logra escapar del lugar donde ella realmente los tenía como maltratados, desnutridos, y confiesa la verdad. La descubren, empiezan a investigar, a indagar. Incluso su hija mayor de 20 años se había ya ido de la casa y no había querido volver a saber nada de esta familia por todo el maltrato que recibió. Y resulta que ella los maltrataba, negándoles la comida, amarrándolos muchas veces porque decía que eso era parte de la disciplina. Entonces todo lo que se veía a través de las redes sociales se veía muy lindo, pero dentro de la casa estaba pasando algo diferente. Y ejemplos como estos podríamos ver también a través de nuestra vida, quizás no en esa dimensión, pero yo me miraba a través de
de todo eso y hacía un análisis estudiando ese viaje a la sanidad interior y decía, ay Señor, esto era yo, todo esto tengo yo, ¿cierto? Queda uno como así, ¿cierto? Y entonces donde uno se analiza y dice, acá nos vemos muy bien, pero ¿qué tal es vivir con cada uno de nosotros 24/7? ¿Cierto? 24/7, recién levantados, tal vez con sueños, tal vez en estado de hambre, muchas cosas que pueden llegar a irritarnos que no nos recomendamos, ¿cierto? Para los demás. Yo personalmente no me recomiendo de madrugada muchas veces, como que tengo que salir, empezar a quitar todo eso. Tengo que entrar primero con Dios en oración, porque si no, mi manera de ser o de responder muchas veces no es la adecuada. Y entonces miraba allí que estoy aprendiendo que cuando yo en mi vida, como madre, como esposa, pensaba que mis hijos o mi esposo tenían sus errores y que estaban siempre como en el foco hacia ellos, me daba cuenta que primero tenía que empezar a mirarme a mí misma y cómo era yo, ¿cierto? Controladora, tóxica, es de esas que quería como siempre, como tener siempre la razón. Entonces es donde uno se da cuenta que uno a veces está esperando como cambios en la familia, pero no se empieza a mirar que el cambio empieza en uno mismo y a mirarse uno mismo y cuál es la fachada que yo tengo, qué es lo que el Señor quiere que yo definitivamente empiece a cambiar en mí para que empiece el Señor a transformar en todo el contexto de mi familia, en todo el contexto de lo que yo, alrededor donde yo me estoy moviendo, ¿cierto? Y miraba esto y el Señor me llevaba a analizarlo, no para condenarme a mí misma, sino para entender que el Señor quiere hacer una obra y está haciendo la obra en mi vida, en mi corazón. Él está haciendo de mí una nueva criatura, una vasija nueva, ¿cierto? Y todo esto es por su gracia. Así que estudiando eso, el Señor me volvió de nuevo a un libro que les he compartido y es En Busca de Dios. Muchos de nosotros hemos estudiado este libro y creo que cada vez que uno vuelve a leerlo, uno vuelve a entender y estudiándolo le decía al Señor, Señor, yo sí pasé por acá, yo sí estudié esto, porque yo decía, como que hice la tarea, pero volví y miraba yo, hice la tarea, pero no lo hice con honestidad, a conciencia, no lo hice con sinceridad. Parecía que estaba haciendo la tarea para presentársela a pastor, no sé pastor si me quedó buena en ese momento, pero me estaba engañando a mí misma. Así que los invito a que vamos al Salmo capítulo 32, porque partiendo de allí encontraba unos puntos muy importantes que cada momento tenemos que volver a recordar con el Señor. Amén. Y el Salmo 32, tengo la Reina Valera. Este tiene por título El gozo del perdón. Y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Por eso orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inmundicia de muchas aguas, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos juntos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Señor, damos gracias por tu palabra y por tu Santo Espíritu que nos ayuda a entender tu palabra. Que nos ayuda a comprender a dónde nos quieres llevar a través de ella. Y a mirar también nuestra condición. Dice que tu palabra es como espejo. Nos vemos allí, Señor, pero muchas veces nosotros olvidamos cómo está nuestra apariencia. Y por eso es necesario volver allí a tu palabra cada día. Y si es necesario volver a insistir en esa palabra, Señor, lo haces con nosotros porque es necesario que podamos vernos fijamente a través de tu palabra. ¿Cómo está el aspecto? ¿Cómo está nuestra fachada? ¿Cómo está realmente? Si concuerda con lo que hay afuera, concuerda con lo que hay adentro, Señor. Por eso, ayúdanos en esta noche, a que a través de tu palabra podamos ir, Señor, allí a lo profundo, a entender qué necesita ser cambiado y transformado en nosotros. ¿Qué necesitamos confesarte? ¿Qué necesitamos rendir de nuestras vidas? Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En ese salmo vemos que hay un hombre que está dichoso porque ha recibido el perdón y ese hombre es el rey David. Él tiene la dicha de ser perdonado, el gozo del perdón. Y es algo que él había experimentado a raíz de una historia que muchos de nosotros conocemos. Y él encuentra dicha porque al fin ha podido ponerse a cuenta con el Señor a causa de su pecado. Él pudo desnudar su corazón, él pudo quitar toda fachada que había en su vida y él pudo presentarse tal y como es delante del Señor. Y eso le trajo una paz, un gozo. Y él se sentía un hombre bienaventurado, doblemente bendecido. Y el salmista, él expresa allí todo el dolor que sufrió el llevar esa fachada. Él tuvo que guardar silencio por mantener esa fachada, como que tenía que ir y limpiar todos los días allá afuera, eso allá afuera, limpiarlo cada día, lavarlo, sostenerlo ahí, que todos pudieran ver que esa casa era reluciente, ¿cierto? Y por dentro estaba que se caía de mugre, ¿cierto? Como dice por ahí una canción, mi casa se cae de mugre, creo que es una canción cristiana, así dice. Y entonces, es precisamente lo que le ocurría a él. Él guardó silencio, se llenó de angustia y eso no le daba paz en su corazón, en su vida, por más que intentara quizás deleitarse en otras cosas, ocuparse, entretenerse en una salida tal vez, entretenerse en muchas cosas a su alrededor, no encontraba la paz. Imagino que se iba a acostar y allí le perseguía sus pensamientos, su angustia, su dolor. Todo es pensar
qué está haciendo, ¿cierto? ¿Cómo hacer para seguir ocultando? ¿Cómo hacer para seguir manteniendo esa vida tan, tan, tan bien, ¿cierto? Tan buena en apariencia para los demás. ¿Cómo hacer para sostener esa apariencia para los demás? Entonces, en medio de eso, dice el salmista que él sintió que desfallecía, que se enfermaba. Eso no le trajo paz, esto le trajo cada día más angustia y era cada día debilitante para él. Pero él expresa allí que un día le llegó la oportunidad. Él tomó valor, se quitó toda fachada y decidió mostrarse tal como es. ¿Y cómo lo hizo? Confesando sus pecados y recibiendo el perdón de Dios. Confesando y recibiendo el perdón de Dios. Y entonces él encuentra allí, solo en Dios, solo en el Señor, ese refugio, el que lo llevó a protegerlo aún de su propio corazón, porque en medio de esa fachada, ese corazón cada día lo estaba, ¿cierto?, derrumbando, estaba haciéndole cada día sentir que no era digno de acercarse a la presencia de Dios. Él estaba perdiéndose en medio de su propia fachada. Y entonces él encuentra allí que el Señor es su refugio, Él es quien lo protege. Y por eso Él dice que hay cánticos de liberación. Él se siente libre para adorar, para expresar esa gratitud delante de Él. Y vemos a través entonces de su palabra qué fue lo que pasó con la vida del rey David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, conocemos muy bien esta historia de David y Betsabé y Urías, ¿cierto? Allí vemos que un día el rey David simplemente no quiso ir a la guerra y se quedó relajado en casa. Se quedó como, alguna vez lo he dicho, como cuando uno se queda, me voy a meter un poquito a las redes sociales, ¿cierto? Estoy en casa, a mí me ha llegado a pasar en medio de las incapacidades en casa, ay ve, vamos a ver qué pasa en las redes sociales, ¿cierto? Y se da cuenta uno, ay, pasaron 4 horas, 5 horas perdidas, ¿cierto? Un tiempo perdido. Y creo que algo así le pasa a David, se mete, se deleita, se desinhibe de sus obligaciones como rey. Dice que en el tiempo en que los reyes salían, y él siendo rey no salió, sino que envió a sus hombres a ir allí a la guerra. Y él se quedó relajado, y en ese relajo dice allí que contempló a una mujer desde su ventana, y esta mujer era Betsabé. Y esta mujer le agradó, no la miró solamente una vez, la miró 2 veces, 3 veces, y empezó a maquinar en su corazón, en sus pensamientos. Qué bonita es, la quiero para mí, yo necesito esa mujer. Y entonces recordamos que esto lo llevó finalmente al adulterio, y después del adulterio llega esta mujer, ha quedado en embarazo, y cómo va a hacer para tapar. Y entonces empieza la fachada. El gran rey, ungido por el Señor, que ha sido usado por el Señor, que ha ido a las guerras y que el Señor lo ha librado y le ha dado la victoria, este gran rey ha fracasado. Y así nos puede pasar. El gran cristiano, usado por el Señor, que ha sido usado de una manera sobrenatural, que ha dado buen testimonio por el Señor, un día de pronto descuida su relación con el Señor y fracasa. Y entonces tiene que empezar a mantener esa fachada, porque ya todos conocen que Él es un gran rey usado por el Señor. Y puede pasar en nuestras vidas. Puede ser que nosotros hemos llevado una vida de testimonio, una vida agradable para el Señor, pero de pronto en un momento de descuido, de no usar bien el tiempo como conviene,
viene ese momento de tentación y luego de caer en ella, esa falta de relación. Así que empieza un proceso de, ¿cómo voy a guardar eso? ¿Cómo voy a hacer para que puedan seguir viendo de mí que yo sigo siendo un buen cristiano, una buena cristiana? Entonces para David empieza ese proceso y llega precisamente como que la amenaza se va a descubrir lo que en lo secreto, lo que en lo oculto hice. Se va a descubrir que tuve relaciones sexuales con esta mujer y ella ha quedado en embarazo. Así que en medio de su fachada, David dice, hay que meterle ese tapado a Urías, ¿cierto? Que Urías sea el que responda, que nada pase aquí y que todo quede como si nada hubiera pasado. Así que manda a llamar a Urías, un hombre que resulta ser un hombre más responsable en ese momento que David, que sorprende aún la vida de David. Le dice, no estoy, en este momento no estamos en tiempo de estas cosas, ¿cierto? Entonces Urías en su responsabilidad niega hacer lo que David le dice de ir con su esposa. Así que, oh sorpresa para David, la fachada hay que sostenerla. ¿Cómo voy a hacer con eso? ¿Sí? Y es tremendo. Así que David empieza, esa fachada hay que sostenerla, hay que hacer algo. Así que maquina la idea de enviar a Urías al frente de la guerra, estar mucho más cerca de la guerra. Y está mucho más cerca allí en la guerra, Urías, y efectivamente Urías muere. Y entonces conocemos que muere, y una vez que muere, bueno, David manda a llamar a la viuda de Urías, una vez más. Y esa vez ya la viuda tiene el hijo de David. Y entonces todo parece que funciona con excelencia. Todo funciona bien. Nadie se enteró. Aquí no ha pasado nada. Todo está bajo control porque nosotros creemos que tenemos el control de todo. Sin embargo, las fachadas son buenas y funcionan con el ser humano, con los hombres. No siempre. Son buenas, funcionan con los seres humanos, con los demás. Pero con el Señor nunca funciona una fachada. Eso es imposible que llegue a funcionar. Y hay algo que en esos días la pastora nos llevaba a recordar, y es algo tan simple, pero tan necesario, tan indispensable uno cada día recordar. Y yo me tomé la tarea de escribirlo así y mirarlo todos los días por la mañana. No quiero que eso se me olvide. El Espíritu Santo mora en mí. Y podemos decir, es que yo sabía que el Espíritu Santo mora en mí. Ay, pero es que es tan necesario que usted todos los días se dé cuenta, que usted todos los días se mentalice, que todos los días lo interiorice en su vida. El Espíritu Santo mora en mí. Tenerlo presente 24/7, cada día, cada instante, porque Él está en todo momento, todo pensamiento, palabra, manejo del tiempo, actitudes, conversaciones. 24/7 está el Espíritu Santo en nosotros. Él conoce todo de nosotros. ¿Habrá algo que yo pueda ocultarle al Señor? Y por eso es que las fachadas funcionan con el ser humano, con los hombres, pero con el Señor no funcionan. Así que para David, él consideró que todo estaba guardado, pero el Señor le hace entender, dice allí su palabra en el segundo libro de Samuel,
que eso desagradó al Señor. Nació el hijo de David y esto desagradó al Señor. ¿Te has preguntado cuánto de lo que podríamos estar ocultando no es agradable a Dios? Yo sí me he preguntado y en medio de lo que el Señor ha estado trabajando, que yo creía que tenía como poquitas cosas, como que Él me ha mostrado muchas más cosas, ¿cierto? Somos muy buenos como para pasar por encimita. No, esto es ya, ¿cierto? Pero cuando el Señor nos lleva a interiorizar, uno se da cuenta, ay, y todo eso tenía guardado. A veces puede pasar que la fachada que tenemos es una fachada de proyectarnos en que el otro es el culpable de mi comportamiento, de cómo yo actúo, de cómo yo vivo. Y esa fachada nos ayuda tanto porque ponemos el ojo y como la luz sobre, es más pecador este. Mira, es que este tiene este pecado tan específico. Y este se le ve más, ¿cierto? Y esa es una tendencia que muchas veces podemos tener, mirar cómo el otro peca mucho más que yo. Quizás podríamos decir que nuestro desánimo es por la falta del compromiso del otro. Es que el otro lo veo tan desanimado que es que me desanima, ¿cierto? Quizás nuestra falta de santidad, podríamos decirla que es que el prójimo no colabora. El prójimo no me ayuda, es que mis hijos, es que mi esposo, es que ellos me irritan, es que ellos me sacan de quicio. Quizás podríamos excusarnos con nuestra amargura porque no son amorosos con nosotros. Hay muchas cosas que tendemos a excusarnos. Quizás nuestra falta en esa pérdida del primer amor podríamos decir, es que las canciones que colocan allá, es que allá no se siente la unción, es que allá no se siente el Espíritu Santo, porque nos vamos siempre hacia la emoción cuando pensamos en esa pérdida del primer amor. Pero Dios es experto en sacar a la luz lo que nosotros nos negamos a exponer. Dios es experto en derribar fachadas. Y mirando esta historia, vemos que David ha considerado que él tiene todo bajo control, su vida está bajo control, su testimonio sigue bajo control. Sin embargo, el Señor allí mismo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, envía a un profeta llamado Natán a hablarle directamente y a hablarle a través de una historia de un hombre que tenía unos corderitos, ¿cierto? Le dice que tenía allí una sola corderita y que la había comprado y la había criado y que llegó otro hombre y que se la robó, se la llevó un hombre rico porque ese no quiso tomar de sus ovejas para recibir una visita. Así que David, como cualquiera de nosotros, muchas veces nos hemos expresado, allí en el versículo 5 dice que se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. En Romanos capítulo 2, versículo 1 y 2, habla precisamente de que nosotros juzgamos desde nuestro corazón. Dice, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y eso le pasó a David. Él ligeramente dijo, ese hombre merece morir, ¿cómo le hace esto? Y es lo que hay en nuestro corazón. Es muy fácil mirar los errores ajenos. Es muy fácil derribar las fachadas de los otros. Es muy fácil mirar y decir, ay, es que ese
no es lo que dice que es. Pero qué difícil y qué engañoso es el corazón que tenemos, tanto la tendencia a crearnos fachadas y sentir que todo está bien porque mi fachada está limpia y en apariencia está muy bien. Mirándolo así desde eso, yo veía personalmente que como yo era una mujer que me congregaba más que mi familia, que mis hijos, que mi esposo, y que hacía más cosas que ellos, pues desde esa óptica yo consideraba que yo estaba mucho mejor que todos ellos. Y mirándolo desde ese punto me di cuenta que la verdad estaba siendo la persona tóxica y difícil dentro de la casa, ¿cierto? La amargura, la falta de perdón. Todas estas cosas estaban haciendo muchas cosas difíciles dentro de la casa. Y creo que asimismo le estaba pasando a David. David él estaba considerando que todo estaba bien, que estaba ocultando su pecado, que ya Urías había muerto y que ya estaba Betsabé dispuesta para estar en su vida. Entonces él considera que todo va bien. Sin embargo, cuando él expresa eso, el Señor le hace entender que no está bien, que Él está juzgando por lo que hay en su corazón y que Él es el que debe ser juzgado de esa manera. Así que el Señor lo baja de la nube, así como nos ha bajado muchas veces a usted y a mí de la nube, de ser los mejores cristianos, de ser los más santos, nos ha bajado muchas veces de esa situación de ser los más espirituales. ¿Y cómo nos ha bajado? Allí el Señor le dijo a través de Natán, tú eres ese hombre. ¿Y cuántas veces a nosotros nos ha dicho, tú eres ese Jonás que te ha escandalizado, que tiene el síndrome de Ubris? Tú eres ese Jonás, tú eres ese fariseo, tú eres ese David, tú eres esa Eva, tú eres esa Raquel que quiere controlar, tú eres esa iglesia que duermes, o tú eres esa mujer samaritana. Así mismo nos ha dicho a nosotros y nos ha podido decir. Pero a cambio, el Señor también nos recuerda qué ha hecho en nosotros, qué ha puesto en nosotros. Allí David expresó de esa manera lo que él había hecho. Y en el versículo 7 le dice, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Tú eres ese hombre. Y quizás nos ha dicho a nosotros muchas veces, tú eres ese hombre. Ese que has mirado allí, ese es su retrato. Mírate en ese espejo. Pero el Señor también nos ha recordado que Él nos ha ungido, que Él nos ha perdonado, que Él nos ha redimido, que nos ha llamado sus hijos, que nos ha llamado real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Y todo eso para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz. Él nos ha dicho eso. Tú eres esto, pero yo te he puesto esto. Y es donde debemos de mirar, bueno, el Señor ha dicho de mí que soy hija, ha dicho de mí que me ha ungido, ha dicho de mí que soy linaje escogido. Sin embargo, en medio de mucha religiosidad, de fachada, he podido caer en esa condición de aquellos hombres y mujeres que nos muestran a través de la palabra, que no es en vano que nos muestren sus errores, porque a través de ello podemos vernos a nosotros. Son necesarios. Por algo el Señor nos los ocultó, por algo el Señor no nos mostró solo la parte bonita del rey David, expresando allí sus cánticos, sus signos, sus salmos.
Él nos muestra también su parte fea, su parte de más adentro allí, la casa abierta después de la fachada, ¿cierto? Y entonces también el Señor nos hace eso para hacernos entender nuestra condición. Pero ahora el Señor nos invita a dejar toda fachada, toda apariencia. No sea que finalmente sea expuesta de la manera en que no queremos que sea expuesta, porque para David esto le llevó consecuencias. David recibió perdón, pero allí también le dice que por causa de él haber ocultado su pecado, haber creado esa fachada, él iba a ser descubierto, manifestado. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que hizo? De sus hijos, a través de sus hijos vendría todo esto. Dios realmente tiene misericordia de nosotros tan grande. Pero qué duro ser expuesto a la luz y quedar al desnudo, quedar sin la fachada, que se vean las casas de nosotros así, lo que hay ahí, el mugre, lo que ocultamos allí. Pero es necesario que a través de eso reconozcamos cuando sea tiempo, ¿cierto? David reconoció en ese momento el pecado contra el Señor. Él no dijo, es que lo hice por eso. Él no se excusó, ni se proyectó, ni pensó, es que Betsabé fue la que me conquistó por allá, me sedujo. No dijo nada de eso. Y quizás pudo haberlo dicho, pero él tuvo la humildad para reconocer su condición. Y él lo hizo, y él ha entendido que el Señor es quien nos perdona. Dice el Salmo 51, 17, el corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Sin embargo, quedan secuelas muchas veces del pecado, quedan consecuencias que debemos asumir, responsabilidades, pero su gracia nos ayudará. Pero vamos a ver cómo fue ese proceso para David, para quitarse esa fachada. Y todo comienza con reconocer y confesar. Confesé mi pecado y no oculté mi maldad, dice David. Y en la primera carta de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero si lo confesamos, mis hermanos. Y Santiago 5:16 dice, confiese los pecados unos a otros y oren para que sean sanados. No hay nada más sanador que el poder confesar nuestros pecados. Qué sanador cuando podemos compartir con hermanos que están maduros también, que sean maduros y que no estén, esto es para, ¿cierto? Para contar, hay que saber con quién también hablarlo. Donde se haya la confianza, donde usted pueda expresar y decir, estoy pasando por esto y por eso. Y que no coloque esa cara como todo eso, como esa cara como de escandalizado, no. Todos pecamos, pero necesitamos tener también esa confianza de confesar y de tener ese con quien también nosotros poder expresar nuestra condición. Esto, para que se dé, requiere unas relaciones sanas en la congregación. Requiere que podamos generar amistades dentro de la congregación y también fuera de la congregación, pero amistades cristianas, ¿cierto? Tengo 2 hermanas con las que no son de acá, pero he podido compartir y damos como una rendición de cuentas y ha sido algo bastante sanador. También dentro de la iglesia he podido hacer esa parte. Y es importante uno poder llevar a que nos edifiquemos los unos a los otros, a que podamos hablar con libertad,
Mi esposo me hablaba de algo que lo llevó a sanar tanto en un grupo que está de varones. Decía, es que yo no sabía que otros también tenían lo mismo, vivían las mismas situaciones. Esto es sorprendente para mi vida. Y esto le llevó a empezar a soltar, a desenvolverse, a entender que tenía que empezar a quitarse toda fachada, a hablar con honestidad, con toda sinceridad qué estaba ocurriendo en su vida. Y ha sido sanador para su vida. Nosotros necesitamos un Natán en nuestro camino, también que nos sobe nuestro pecado, que nos ayude a mirar nuestra condición y que lo haga en obediencia, direccionado por el Señor, que nos lleve a exhortarnos en ese amor. Y nosotros necesitamos también ser ese Natán para la vida de otros, ¿cierto? Porque si decimos que amamos al Señor, también amamos a nuestros hermanos. Y eso es amor, cuando podemos llevar a que nuestros hermanos no se pierdan. Así como Natán llevó a que David no se siguiera perdiendo en medio de su pecado. Y si no tenemos ese Natán, tenemos principalmente el Santo Espíritu de Dios. Amén. Él es el que nos redarguye de pecado. Él es el que nos hace entender nuestra condición. Él es quien nos hace entender realmente cómo estamos. Y allí podemos reconocer nuestros pecados. Y por ello necesitamos esa relación día a día que es necesaria a través de la palabra de Dios. Es necesario mirar qué nos está hablando a través de su palabra acerca del pecado, qué debo de ser y conocer cada día a través de ella. ¿Qué es lo que desagrada a Dios? Porque dice allí su palabra que el Señor vio con desagrado lo que David estaba haciendo. Lo segundo que hizo David es que tomó decisiones de cambio. Y esas decisiones no las debemos de dejar para mañana. Es que mañana lo decido. Dice allí su palabra que mientras él pueda ser hallado. Es hoy, no mañana. Así que lo que el Señor esté hablando a nuestras vidas ya debe estar generando en nosotros el tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer con esto? Tú me mostraste esto, Señor, muéstrame a dónde, qué debo hacer. ¿Cómo empezar a determinar en mi vida no ser, la mujer amargada, cantaletosa todo el tiempo en la casa? ¿O cómo empezar a ser una persona que hable con sinceridad, así me cueste muchas veces? ¿Qué hacer? Pero tomar decisiones definitivas. Y dice allí que también podemos orar para el Señor y en realidad Dios en su gracia nos guiará por mejores caminos. Allí en el Salmo 32 dice que Él es quien nos guiará, nos llevará por mejores senderos, nos mostrará los caminos, caminos de salvación, de sanidad, de restauración, caminos de oportunidad. Él nos aconsejará, Él velará por nosotros. Pero para que todo esto pueda ocurrir, ante todo es necesario la humildad. ¿Cierto? Porque qué difícil cuando hay tanto orgullo en nosotros y aún el Espíritu Santo nos está diciendo, mira, estás haciendo esto mal. Y yo en medio de mi orgullo diga, no, yo no creo que sea tan horrible. Es que no, y empezamos como a generarle eso, ¿cierto? Esas excusas para no hacerlo. Es necesario tener humildad. Y humildad, a mí siempre me ha gustado el significado de la palabra humildad, que viene de humilitas, que significa pegado a la tierra. Y esa humildad es, bájate de esa nube, pégate a la tierra, sí, entiende. Y asimila la realidad de tu vida. Empieza
a enfrentar la realidad. Y eso significa virtud de reconocer las debilidades, cualidades y capacidades. Y eso lo necesitamos urgente cada día, ¿cierto? Debemos de vivirlo. Debemos de estar dispuestos a renunciar a eso que nos decía el Señor a través de la pastora, ese síndrome de Ubri, ¿cierto? De estar por encima de prepotencia y poder dejarnos corregir por el Señor. David aceptó la corrección del Señor, aceptó su condición, aceptó su estado, aceptó lo que había hecho mal. Él no se excusó como lo hizo Saúl en otro momento. Dijo, ay, es que el pueblo, ay, es que yo consideré que era como mejor guardar eso. David hizo lo que le correspondía en esos casos, aceptar, asumir y tomar decisiones, confesar su pecado, hablar con honestidad al Señor. Y de ser posible, coger como esos martillos grandes, ¿cómo se llaman esos martillos? Un mazo, una almadana, para derribar esa fachada. ¿Y eso qué quiere decir? Que ese derribar esas fachadas no va a hacer nada agradable al comienzo. Va a doler, va a costar. Y va a costar ponerle nombre al pecado. Podríamos decir, yo sé que es un pecado, pero ponerle con claridad y entender, esta es mi condición, este es mi pecado, eso es a lo que yo reconozco, Señor, y eso es lo que yo quiero determinar, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que me ayude, Señor, a renunciar a eso. ¿Estoy dispuesto a dejar quitar toda fachada de engaño de mi vida? ¿Será que estamos dispuestos? Las fachadas solo nos muestran una vida ilusoria, tan lejana de la realidad. Una fachada no nos puede llevar a que podamos un día presentarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y poderle decir, Señor, Señor. Esas fachadas no nos van a dar cabida ya, porque el Señor nos va a decir, no te conozco, no te conozco. Así que aún hay tiempo de derribar esas fachadas. Es tiempo de ir a la palabra y empezar a mirar. No mirar al otro, porque esa es la tendencia humana. Mirar en el otro qué está mal en el otro, sino empezar a mirarnos, pero con honestidad, con sinceridad. Honestidad es siendo sincero de palabra y de actos en nuestra vida, lo que hacemos. No va a ser fácil, pero no va a ser bueno que un día lleguemos allí queriendo decir Señor, Señor, y Él nos diga no te conozco. Es que esa fachada que tenías no te deja ver, no me deja verte, ¿cierto? Tenemos que empezar por derribar todo engaño que hay en nosotros, todo aquello que hemos llamado debilidad como pecado, todo aquello que hemos justificado haciéndolo porque es que no me ayudan, todo aquello que hemos nombrado de otra manera, que lo hemos espiritualizado de otra manera, todo aquello que no le queremos enfrentar y aceptar y asumir, aquello que el Señor ha estado hablando por tantos días a nuestras vidas, aquello que ha dicho de nosotros, pero entendiendo que Él no lo ha hablado para condenarnos, sino que lo está diciendo para darnos oportunidad
oportunidad de ser transparentes, porque el día es hoy. Amén. Quizás mañana no nos despertemos, quizás mañana no tengamos la oportunidad y la fachada esté ahí y ya no haya oportunidad de llegar a la presencia de Dios. El día es hoy. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, damos gracias por tu presencia. Ayúdanos, sobre todo, Señor, porque tú nos hablas de tantas maneras y quizás esta es la oportunidad hoy de tomar decisiones que no nos lleven a que esperemos y que el día de mañana no nos guste cómo derribas esa fachada de nuestras vidas. Quizás donde vamos a poder sentir vergüenza. Ayúdanos a que podamos hacerlo hoy cuando hablas a nuestras vidas y podemos ponernos a cuentas contigo. Ayúdanos a que sea hoy nuestra decisión. Ayúdanos a ponerle nombre real al pecado, a mi pecado, no al pecado del que está a mi lado, sino mi pecado, mi condición. Que pueda ser nuestro corazón sincero, que podamos bajar de esa nube que tenemos, de ese concepto que tenemos de sí mismos, pensando que estamos bien, Padre. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu, habla a nuestros corazones. Señor, has hablado de tanta condición del pecado en la iglesia. Nos has hablado de esa altivez, nos has hablado de estar dormidos, nos has hablado de querer controlar, nos has hablado de quererte, de tener otros dioses. Nos has hablado de estar tan cómodos. Y quizás hemos pensado en el otro, pero ayúdanos a mirar, porque si estamos al presente, es porque es para nosotros este tiempo. Es porque es para nosotros necesario llevar allí a lo profundo, a indagar, a mirar, a exponer nuestro corazón, a desnudarlo delante de ti, Señor. Ayúdanos a no ser ya tan facilista, Señor. Creo que la palabra de simplemente sí, decir sí, lo acepto, pero no hacer nada al respecto, de no entrar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Cómo me ayuda, Señor, con esta condición? Para que puedan dar mi vida evidencia, ya no ser una fachada, sino dar evidencia que soy hija, que soy hijo, soy pertenencia tuya, que soy real sacerdocio, que soy linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para mostrar las maravillas de aquel que nos ha sacado de las tinieblas a la luz. Ayúdanos a mostrar que somos pueblo y no fachada, Padre. Ayúdanos a derribar eso, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.